Aruba entera este fin de semana celebró su Lighting Parade en Oranjestad, un evento en donde el cuerpo policial estuvo activo manteniendo el orden durante toda la ruta. Por lo menos 140 oficiales estuvieron controlando la parada de luces, la cual dejó el saldo de 13 detenciones. A pesar de que en comparación con años anteriores, se podría decir que en esta oportunidad el Lighting Parade estuvo de una forma un poco más tranquila, sí se presentaron desórdenes que condujeron a multas y detenciones. La policía subió a las calles el sábado en la noche con un grupo de más de 140 personas en parte del Departamento de la Policía y de Administración para atender la gran multitud que participó en la parada y también los que estaban parados a los lados del camino durante la parada de luces. En esta oportunidad se detuvieron a 13 sospechosos de tener en su posesión marihuana, cocaína, píldoras de éxtasis y sin olvidar posesión de armas blancas y quienes también estaban obstaculizando el trabajo de la policía. En todas estas detenciones se logró un total de 6.270 florines en multa. Es muy importante para que la comunidad entienda que el Ministerio Público y la policía están aplicando la campaña Falla Bojaya con la intención de que todos atiendan los delitos cometidos durante los eventos del carnaval de una forma rápida. Esto evita los casos en la corte y la persecución penal después, pero se encierra también multas en efectivo para evitar ir a prisión. Durante toda la ruta se pudo notar la presencia de más de 140 oficiales, quienes estuvieron custodiando la seguridad del Lighting Parade de una forma tranquila. Ellos iban verificando que la situación estuviera bajo control y también poniendo mano dura donde era necesario. Desde el pasado 1 de enero de 2015 en Aruba se empezó a implementar la llamada Ley de Perros, en la cual se profundiza el cuidado de estos animales. Esta plataforma, la cual tiene como regularidad que estos canes no estén más en las calles, sino dentro de los patios de sus hogares, al parecer no se está implementando como debe ser y aún se siguen viendo dueños de mascotas irresponsables que no tienen sus perros en un lugar adecuado, sino más bien deambulando en las calles. Al parecer, desde que entró en vigor la ley de perros en Aruba, esta no ha avanzado como debería ser. En un principio se habló de que todas las mascotas deben estar dentro de los patios de sus casas, bajo óptimas condiciones de salubridad y con un trato digno. Y para los perros callejeros que fueran encontrados en la calle, sin dueño, la plataforma Ley de Perros iba a recogerlo de las calles para evitarle supuestas molestias a la comunidad. El caso es que desde el pasado 1 de enero de 2015, esta ley se empezó a aplicar, pero hasta ahora se siguen viendo perros en las calles de Aruba, algunos callejeros, pero otros que a simple vista se ve que tienen dueño. En la isla se conoce el alto índice de perros andando en las calles, pero se espera que la comunidad sea más consciente y tenga sus mascotas en sus hogares bajo excelentes condiciones de vida, ya que no solo se evitan pagar multas, sino que también en las calles estos animalitos corren riesgos de ser atropellados. Y es que ese tema del maltrato animal está despertando conciencia a nivel general, como este caso que les presentamos a continuación que se registró en Bogotá, Colombia, donde un uniformado rescató a un perrito que había sido lanzado a un humedal con sus patas amarradas. Este le salvó de ahogarse gracias a los alaridos del animal. Así damos inicio a nuestra ronda internacional. Los héroes existen en Bogotá. Este policía no dudó en quitarse el uniforme para lanzarse a las frías y contaminadas aguas del humedal Juan Amarillo. Su misión, salvar a un perro que se estaba ahogando. Dicen los uniformados que habitantes de la calle le amarraron las patas con cuerdas y lo lanzaron al agua. Observan cómo unos habitantes de la calle lanzan a este perro a la ribera del río, exactamente el sector del Flor Amarillo. El patrullero Johnny González lo salvó de ahogarse, pero durante media hora y en medio de los ataques constantes del perro, le logró amarrar una cuerda para que los demás uniformados lo pusieran a salvo. Pues el perrito estaba muy asustado y pues primero trató de morderme, estaba muy asustado. En el momento que lo jalé me rasguñó, lo intentamos subir con una llanta, no se pudo. Sus compañeros le dieron un fuerte aplauso. Y con el deber cumplido, bautizó a su nueva mascota.
Juan Amarillo es el nombre que se le va a colocar al perro. Ahora el animal se encuentra en la estación de Suba, durmiendo muy cerca de las oficinas del comandante y rodeado de decenas de policías que prometieron convertirlo en su mascota. Siguiendo con este tema, Lolita, una orca que ha permanecido más de 4 décadas en un tanque de un acuario, merece la misma protección que sus parientes en estado salvaje por pertenecer a una especie en peligro de extinción, afirmaron las autoridades. Las condiciones en las cuales la mantiene este acuario son inferiores y esto ha generado una ola de rechazo. Lolita fue capturada cuando era joven en 1970. Defensores de los animales exigen que sea puesta en libertad. Ella merece la misma protección que sus parientes en estado salvaje por pertenecer a una especie en peligro de extinción, afirmaron las autoridades. Una decisión que sigue siendo discutida legalmente y que enfrenta la oposición del acuario en el que vive en Miami. Este es un animal que no se puede liberar y continuaremos con lo que hemos estado haciendo, cuidándola y amándola durante los últimos 45 años. Es considerada la orca en cautiverio más antigua de Estados Unidos. Lolita, con 6 metros de longitud, vive en un tanque que irrita a los defensores de animales que lo juzgan demasiado pequeño. Ella no lleva una vida feliz en la naturaleza. Estas orcas nadan miles de millas, usan ecolocalización, está confinada a un tanque de 35 pies, come peces muertos. Eso no es lo que pasa en la naturaleza. Quienes defienden la liberación de Lolita afirman que podría llegar a reencontrarse con su familia, ya que se cree que su madre de 86 años aún está viva y en libertad. Crece la indignación y el rechazo en Colombia por el asesinato de 4 hermanitos cerca de Florencia, en Caquetá. A esta hora se llevó a cabo la velación de los menores. Las autoridades revelaron que ya tienen identificados a los responsables de la masacre. Este es el colegio donde estudiaban los niños que cayeron en la masacre en las afueras de Florencia. En medio del dolor, sus compañeritos lo recuerdan. El rector del colegio dice que los niños de la vereda de El Cóndor han dejado un vacío muy grande en la institución. Mientras tanto, el director de la policía, general Rodolfo Palomino, anunció medidas para dar con los responsables de la masacre. Hemos dispuesto subir el ofrecimiento de la recompensa hasta 50 millones de pesos. Entre tanto, hoy fueron entregados los cuerpos de los menores de edad a los adoloridos familiares. El fiscal general descartó que la masacre haya sido obra de la guerrilla. La hipótesis que en este momento maneja la Fiscalía General de la Nación, que está en verificación, es la de que pudo haberse tratado de venganzas personales en la zona, pero sin intervención de grupos al margen de la ley. Un grupo especializado de la policía, junto con la Fiscalía, realizan las investigaciones y anuncian que ya tienen identificados a los autores de la masacre y en poco tiempo entregarán resultados. Y es que este caso ha estremecido a toda la comunidad, quienes se preguntan por qué asesinaron a esta familia. Nuestro canal aliado Noticias Caracol tiene un reporte completo desde el hogar de esta humilde familia. En lo alto del filo de la montaña, a unos 300 metros de la carretera, está la casa de los Vanegas. Gallinas, patos y gatos deambulan en la entrada de la humilde morada. Desde la puerta se siente en el ambiente la angustia que tuvieron que haber vivido estos inocentes niños en la fatídica noche del pasado jueves, cuando su casa fue asaltada. Las camas están deshechas, la ropa y los zapatos de los hermanos están tirados por todo lado. Nada está en su lugar. Este era el cuarto de los niños. Hasta aquí llegaron los asesinos y los acribillaron al lado de sus camas. Allí en una mesa está el cuaderno de Laura Jimena, la pequeña de 10 años, que como sus hermanos fue asesinada a quemarropa. Medardo Trujillo fue el primero en llegar a la casa junto con un tío de los pequeños. Todo fue tragedia. Según parece que está en la pieza y los acribillaron a todos. Ante la revelación de amenazas contra los Vanegas, su vecino confirma que don Jairo sí había advertido la intimidación hacia sus hijos. Pues sí, ya hace por ahí 4 o 5 meses de que yo he venido huyendo de que amenazas, pero no creí que eso fuera hasta allá. La vereda está militarizada, la indignación es total.
La lamentamos los de la vereda, la lamenta el pueblo caqueteño, la lamenta el país y creo que la lamenta el mundo porque es una tragedia. ¿Sí? Todos aquí quieren que los responsables paguen por la barbarie que cometieron. Eso está bien que el gobierno haga la justicia y haga todas estas investigaciones. Han pasado 4 días y aquí se espera que la orden del presidente se cumpla y que el asesinato de los hermanos Vanegas no quede en la impunidad. En otras noticias, al menos 22 personas perdieron la vida este domingo en El Cairo en enfrentamientos entre la policía e hinchas de fútbol antes del primer partido del campeonato egipcio celebrado con público desde el 2012. La violencia y el fútbol vuelven a juntarse en Egipto. Familiares angustiados a las afueras de una morgue en El Cairo esperan que su pariente no esté adentro. Al menos 22 personas murieron el domingo en enfrentamientos entre hinchas de fútbol y la policía. Los disturbios iniciaron cuando los seguidores del club Zamalek intentaron entrar al estadio por la fuerza. Este era el primer partido a puertas abiertas desde 2012, cuando las autoridades decidieron cerrar el acceso al público por los constantes enfrentamientos. La Federación Egipcia de Fútbol volvió a prohibir el acceso, pero esta vez el gobierno decidió suspender el campeonato de primera división hasta nuevo aviso. Los primeros informes médicos indicaban que las razones de muerte de al menos 3 víctimas sugerían el uso extremo de la fuerza por parte de la policía, por lo que el fiscal ordenó la apertura de una investigación. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.